En el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida eterna. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Nosotros, los seres humanos, tenemos un gran problema. Tenemos que decidir con quién queremos quedar bien. Si queremos quedar bien con Dios o queremos quedar bien con las personas que nos rodean. Y ese es un problema porque lo que Dios quiere no es lo que quieren las personas que nos rodean. Y lo que quieren las personas que nos rodean no es lo que quiere Dios. Por eso Jesús hoy nos aclara varias cosas respecto a esto. Jesús nos aclara, desde antes nos había aclarado que nadie puede tener a dos amos porque amará a uno y traicionará al otro. Por eso tenemos que escoger a quién queremos servir, con quién queremos quedar bien. Si queremos quedar bien con Dios, se cumplirá lo que dice Jesús hoy en el Evangelio, que nos correrán de muchos lugares, nos meterán a la cárcel, que hasta nuestra propia familia nos traicionará, que nos odiarán y nos perseguirán sin causas verdaderas. Pero aquel que nosotros escogimos, si escogimos a Dios, aquel que nosotros escogimos estará con nosotros. No vamos a luchar solos ni contra el mundo, ni contra la familia, ni contra los poderosos de estos tiempos. El Señor promete algo muy grande. Nos va a dar la sabiduría para que sepamos qué hacer y para que sepamos qué decir en el momento oportuno, que sepamos actuar cuando sea el momento preciso, que sepamos qué palabras decir y qué palabras no decir. Y dice el Señor que nos va a dar palabras que nuestros enemigos no van a poder contradecir. El amor de Dios es tan grande para nosotros, hacia nosotros, que si nosotros soportamos todas estas cosas por amor a Él, si perseveramos, porque no se trata de soportar una vez o dos veces, sino que se trata de perseverar hasta el final, hasta el último día de nuestra vida. Si perseveramos en escogerlo a Él, dice el Señor que ni un solo cabello de nuestra cabeza se perderá. ¿Y por qué es importante esta expresión? Porque si no se va a perder ni un solo cabello de la cabeza, ¿ustedes creen que va a permitir que se pierdan los que amamos? Si ni siquiera va a permitir que se pierda lo que no amamos, como en los cabellos de nuestra cabeza, ¿cómo va a permitir el Señor lo otro? Vean la importancia de la fidelidad hasta el sacrificio, si fuera necesario, de la fidelidad hasta el final, no solamente en un tiempo, no solamente por un mes, por un año, por unos años, sino la fidelidad hasta el final. Y si el Señor, repito, va a proteger hasta los cabellos de nuestra cabeza, que no son tan importantes, ¿cómo no va a proteger lo que sí es importante para nosotros? Claro que les van a seguir, si nosotros somos fieles a los hijos, claro que les van a seguir pasando cosas malas a los hijos de las personas que son fieles a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios va a seguir atacando, pero va a tener límites. El enemigo de Dios va a tener muchos límites, no va a poder hacer daño.
tanto daño como quisiera. Sí va a hacer daño, pero no va a pasar tanto como él hubiera querido. A lo mejor fraguando el enemigo de Dios un accidente, él se accidenta ese joven en el carro, queda lastimado, pero no quedó muerto. Aunque muchos dirán, ¿por qué permitió Dios el accidente? Hay cosas que el Señor permite que pasen por muchas razones, pero no, las cosas van a llegar hasta donde Él también permita. Entonces el Señor podrá permitir los ataques porque sí es conveniente, pero va a permitir el daño hasta donde Él lo diga. Por eso es tan importante la fidelidad. Ahora, ¿qué va a pasar con los hijos? ¿Qué va a pasar con las personas que se aman? Todos hemos conocido a alguno que otro bravucón que se atreve a blasfemar contra Dios, pero Dios sabe y conoce las debilidades de cada uno de nosotros, sabe qué es lo que nos duele, sabe cómo ponernos de rodillas en un momento. Él sabe cómo hacerlo porque nos conoce profundamente, nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. A veces una enfermedad, a veces algún otro problema, alguna cosa dolorosa, y las personas que antes se decían ateas empiezan a convertirse en fervorosos devotos. Dios sabe cómo hacer las cosas. El Señor en su infinita sabiduría sabe cómo mover las cosas en este mundo. A muchos se les va a conceder este tipo de gracias muy pronto en su vida, a otros hasta el final de su vida. Mientras las oraciones de las mamás, del papá, parecerá como que no tiene ningún efecto, pero sí lo tiene. El Señor se está esperando al mejor momento para dar la gracia a esa persona. Porque algunos, si Dios les concediera la gracia, si Dios les concediera el milagro de la salud, regresarían a los mismos pecados de siempre. Por eso el Señor sabe reservar las gracias y bendiciones hasta el mejor momento para nosotros. ¿Y qué pasa si nosotros en lugar de escoger a Dios, preferimos quedar bien con el mundo? ¿Qué sucedería entonces? Cuando nosotros hacemos algo malo y aparentemente no pasa nada, entonces nos atrevemos a hacer algo peor. Dios no actúa en la primera. Dios no está con un chicote en la mano esperando la primera equivocación para darnos un chicotazo en la espalda. No, el Señor tiene su paciencia, pero también tiene sus límites. El Señor pone los límites para nosotros para que no hagamos más daño o no nos hagamos más daño. Hay cosas en las que el Señor no lo va a permitir. Hay cosas que no va a permitir a nadie absolutamente. Hoy lo vemos eso en la primera lectura del libro del profeta Daniel. Escuchamos cuando el rey Baltasar, el hijo del rey Nabucodonosor, manda traer los vasos sagrados que eran del templo de Jerusalén, como ellos habían conquistado Jerusalén, Nabucodonosor, y se trajo todos los vasos sagrados del templo a su tierra. Y entonces su hijo Baltasar manda traer esos vasos sagrados para tomar vino en la fiesta o orgía que tenían ellos ahí, para que bebiera él, para que bebieran todos sus cortesanos, incluso sus amantes. Para eso, y tomándose el vino empezaban a hablar de sus dioses, mofándose del verdadero Dios. Fíjense cómo llegamos a este grado si nosotros no vemos que sucede nada. Por eso Dios permite muchas cosas en nuestra vida, porque cuando hacemos algo malo y no pasa nada, nos atrevemos a hacer algo peor. Nos vamos atreviendo a hacer algo peor. Por eso a veces Dios actúa inmediatamente y a veces con gran misericordia se espera el Señor al mejor momento. A este rey Baltasar lo trae, no solamente no fue suficiente para él estar en una orgía, sino que ahora quería burlarse de Dios. Y entonces en medio de la fiesta, de pronto aparecen dos dedos, dice la palabra de Dios, y empiezan a escribir en la pared. Y ahí es donde el rey, que se sentía tan grande, dice la palabra, cambió de color, le temblaban las rodillas, empezó a sudar, tartamudeaba. Dios sabe, y fíjense nada más lo que estaba, unas palabras que se pusieron en la pared, y ni siquiera sabía él qué palabras eran, no sabía qué significaba, pero el hecho de ver que esos dedos estaban escribiendo le hizo tambalearse inmediatamente.
Pero es que nosotros tenemos un problema, no sabemos aprender en cabeza ajena. Nabucodonosor, el rey el papá de este rey Baltasar, también se llenó de soberbia él, y cuando se llena de soberbia y quiere obligar a todos a que adoren una estatua suya, le viene una respuesta divina inmediata también a él, una respuesta inmediata, y le fue arrebatado el reino y se le anunció: vas a andar errante y comerás pasto como las bestias del campo. Y se volvió loco y se fue a los cerros, andaba en los cerros gritando, desnudo, con las uñas largas, comiendo pasto, pero se recupera. Y Dios le permite después recuperar el reino. Entonces sí, cambiaron todas las cosas. Dios sabe cómo cambiar a cada persona. Dios sabe cómo cambiarlo, pero Él también sabe cuándo es el momento preciso, no solo la forma, sino el momento preciso. Nosotros a veces nos aceleramos y quisiéramos adelantar, quisiéramos forzar el cambio en una persona, y eso no se puede, porque cuando nosotros queremos forzar el cambio en una persona, corremos el riesgo de caer en una tiranía contra esa persona, corremos el riesgo de juzgarle inferior, menor, corremos el riesgo de caer en control y manipulación de la vida de aquella persona. Por eso hay que saber respetar. Aquí vemos a estos reyes, entonces vienen cómo se va a cumplir las profecías que le dice, le manda decir el Señor a este rey Nabucodonosor. Ahora su hijo comete otro error, no aprendemos en cabeza ajena, comete otro error de soberbia. Todavía lo de la orgía, el Señor había permitido, no querido, permitió que sucediera, pero ya cuando viene un insulto directamente a él y a través de los vasos sagrados que solamente podían utilizarse en las cosas de Dios, ya no se hace esperar la respuesta divina. Ya no se hace esperar y aparecen unos dedos que empiezan a poner unas palabras en la pared, en una pared que era de cal, ahí en el palacio: contado, pesado, dividido. Contado porque el Señor le redujo el tiempo de vida, sus días ya estaban contados, le redujo el tiempo de vida. Pesado, decimos aquí en México, tenemos una expresión cuando le decimos a una persona: no da el kilo, no pesa lo suficiente, no alcanza, no sirve esto, no es suficiente, no da el kilo, decimos aquí. Es algo parecido lo que le dicen a este rey. No tiene obras suficientes que le ayuden a alcanzar misericordia. No tiene ni obras ni vida. Imagínense. No tiene obras ni vida suficiente. Qué duro fue esto. Dividido, va a ser fraccionado su poder y pierde todo lo que había recibido de su padre. El reino se va a dividir, ese reino le va a ser quitado. Nosotros también tenemos que pensar en estas tres palabras que también se escribieron para nosotros. Si tú y yo en este momento, el Señor nos llamara a cuentas, nuestras obras, nuestras buenas obras, si son contadas, ¿serían suficientes para la salvación? Las buenas obras que nosotros hacemos, tal vez no caigamos en pecado mortal, pero las buenas obras que van a ser contadas, serán suficientes para salvarnos si nosotros muriéramos el día de hoy. Si nuestras obras fueran pesadas por Dios, ¿tendrían la suficiente santidad para que se consideren dignas de Dios? Las buenas obras, si Dios pesa las obras buenas que nosotros hemos realizado, si antes de morir, si en ese momento que uno va a morir, supiéramos que por causa de la ausencia de buenas obras, por lo cual no vamos a poder demostrar el amor a Dios, tal vez sí fe, pero no podríamos demostrar el amor a Dios. Si nosotros no podemos demostrar el amor a Dios, y por esa razón se nos dice antes de morir que los hijos no van a recibir la gracia del arrepentimiento ni la conversión,
que la familia va a quedar dividida para toda la eternidad, es decir, unos en el cielo y otros en el infierno. ¿Se imaginan lo difícil que sería esa agonía o lo difícil que sería escuchar eso en el juicio? No tienes suficientes elementos para alcanzar la misericordia para tus hijos. ¿Se imaginan lo difícil que sería la frustración de algo que ya no se puede evitar, ya no hay nada que se pueda hacer? Ya estando en el juicio, no sirven las lágrimas, no sirve el arrepentimiento, no sirven las promesas, ya no sirve nada de eso, absolutamente nada. Entonces, si nos aplicamos estas palabras, tenemos que, como decimos aquí en México, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que empezar a buscar, que revisar, detenernos un momento para revisar si lo que estamos haciendo es suficiente cuando nosotros vayamos a ser contados, pesados y medidos. ¿Será suficiente? ¿Habremos avanzado? A lo mejor si tenemos muchas obras buenas, ¿serán lo suficientemente santas? Porque si no, luego vendrá el terrible castigo de la división. No alcanzan tus obras como para el rescate de los que amas. Quedarán divididos. Qué terrible sería todo esto. Todos nosotros somos libres para decidir. Pueden decidir quedar bien con el mundo, pueden decidir quedar bien con Dios. Cada uno de nosotros es libre para tomar una decisión, pero lo que decidamos va a tener consecuencias eternas, consecuencias buenas, consecuencias malas, pero consecuencias eternas. Cada cosa que vamos tomando decisión, cada decisión que vamos tomando en nuestra vida, nos acerca a un lugar o nos acerca al otro, o nos acerca al cielo o nos acerca al infierno. Por eso es tan importante detener de vez en cuando nuestra vida y revisar qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. No vaya a ser que empecemos a hacer el mal y como no vemos que suceda nada y como no pasa nada y como el mal nos enriquece y como podemos hacer muchas cosas con el mal, nos vayamos atreviendo a hacer más mal y más mal. Entonces hay que buscar la manera de trabajar esto, de escoger a Dios y dejarnos guiar por Él. Que el Señor nos ayude, que nos corrija a tiempo, que no permita el Señor, que no nos deje nuestra terquedad, nuestra torpeza de mente, que nos llevaría a eso, llegar incluso a retar a Dios, a blasfemar contra Él, a reírnos de Dios, porque nos acostumbramos a que no pasa nada. Todo esto se tiene que ir aprendiendo. Los papás tienen que enseñarles esto a los hijos según la edad que tengan, según las posibilidades que tienen para entenderlo. Se les tiene que ir enseñando que nuestras obras, nuestras decisiones tienen consecuencias. Cuando los papás se esfuerzan para que los hijos no sufran ninguna consecuencia de sus actos, los están empujando a que enfrenten la justicia divina. Por eso es tan importante poner nuestra vida en orden, amar con orden para no dejar que nada se desvíe, que nada ofenda a Dios, que nada se ponga en riesgo. Entonces pidamos a nuestro buen Dios nos conceda la gracia de escogerlo a Él y de dejarnos guiar por Él. Obedecerlo, aunque de momento nos resulte doloroso, no nos resulte agradable, siempre lo que Dios permite, por algo lo permite y siempre le puede sacar un bien mayor. No es lo que quiere, sino lo que permite. Muchas cosas permite que no son agradables para nosotros ni para Él, pero le puede sacar un bien mayor del mal que se nos haga. Por eso el Señor puede hacer muchas cosas, pero que nos ayuden, nos detenga, nos pare en seco en aquellas cosas que nosotros pudiéramos ir tomando la confianza para pensar que podemos vivir en contra de su voluntad. Ya después veremos cómo al escoger a Dios todo va a ser una bendición. Y decir todo va a ser una bendición no significa que todo va a ir bien. Jesús era el amadísimo y es el amadísimo Hijo del Padre, pero permitió Dios que sucediera lo que era conveniente para nosotros. Todo va a ser una bendición, es decir,
alegrías y gozos, todo nos va a acercar a la salvación. Eso es una bendición. No sufrir. No sufrir, podríamos caer en este riesgo de pensar, no pasa nada, soy consentido, puedo hacer lo que yo quiera, al cabo de que no sucede nada. Y si sucede, hoy o mañana, pero siempre sucede algo cuando tomamos una decisión. Le pedimos a Dios Padre todas estas gracias que necesitamos, la sabiduría que necesitamos para ir tomando las decisiones en nuestra vida que estén de acuerdo a su voluntad. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.